Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes, hoy ¿Qué ya nos tal? hemos Buenas tardes, visto. ¿cómo están? La Un primera placer. pregunta que te quiero hacer es lo que hablamos en el almuerzo y que hemos hablado todos estos días, vinculado con, no con River, vinculado con el tema de la exención del pago de ganancias a los jueces, con la mirada, no solamente que sabemos que esto es para amedrentamiento de los jueces y que lamentablemente a veces los jueces no se dan cuenta que el pedirle una audiencia a Cristina cuando es una encartada, ni más ni menos, puede llevar a mi juicio fue un error de la asociación, pero bueno, de magistrados, pero ir a verla a Cristina justo 2 días después de que la Corte le dio un respaldo unánime a la asociación, me parece que, sabiendo que Cristina está acosada por las causas judiciales, me parece que no fue del todo feliz, pero bueno, también uno viéndolo de otro ángulo podría decir voluntad de diálogo de la Asociación de Magistrados. Pero la pregunta a la que voy es, danos tu visión del impuesto a las ganancias y también de el tema de respecto de que tenés una visión muy interesante, quiero compartirla con los oyentes, y después sí del tema de ganancias en materia de funcionarios y magistrados judiciales. Bueno, el tema del impuesto a las ganancias me parece que hay una cuestión que desde mi punto de vista está muy mal planteada y muy mal entendida. Porque el tema del impuesto a las ganancias de los magistrados, funcionarios, empleados judiciales, se lo termina planteando desde la perspectiva de una cuestión de equidad, diciendo por qué van a ser los únicos que no pagan ganancias. Y en realidad creo que esta es una premisa falsa. ¿Por qué es una premisa falsa? Porque en realidad ningún empleado público paga ganancias. Y está bien que así sea. Y veámoslo desde el principio. El Estado establece su cálculo de recursos y su cálculo de gastos, cómo serán financiados, etcétera. Cuando el Estado determina las remuneraciones de los empleados públicos, lo hace sobre la base de los recursos previstos. No es parte de los recursos del Estado sacarle al empleado público una parte de lo que le está pagando. Esto es absurdo porque es solamente un asiento contable. El impuesto a las ganancias, que figura como retenido en el salario del empleado público, nunca lo iba a recibir el empleado público y nunca iba a salir para volver a ingresar de los gastos del Estado. Hay estudios hechos que hacer este asiento contable muchas veces termina siendo más caro que lo recaudado, porque es toda una burocracia cuando la masa de dinero es siempre la misma. El empleado público lo que va a cobrar es lo que recibe en la mano. Nunca iba a cobrar lo que recibe en la mano más un 30 o un 35%. Esto es falso. El sueldo del empleado público es el sueldo que percibe en la mano. ¿Por qué? Porque, insisto, el Estado no se financia con las remuneraciones que dice que paga y no paga. Directamente nunca las va a pagar. Entonces, la única diferencia con el sistema judicial es que en el sistema judicial no se hace este asiento contable. ¿Qué pasaría si supongamos que un juez gana 100, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con toda esta cuestión si dijéramos el juez gana 130 y le pagan 100? Porque le están descontando 30 de ganancias. Nadie estaría diciendo una palabra de esto. Bueno, eso es lo que ocurre con los empleados públicos. La única diferencia es que como el Poder Judicial no pertenece a la Administración General, al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, tiene su propio modo de contabilizar, este asiento contable no figura ahí. Pero nada más que eso, es falso decir que es un privilegio de los funcionarios, magistrados y empleados judiciales no pagar ganancias. Insisto, ningún empleado público paga ganancias y no las debe pagar, porque además el impuesto a las ganancias es un modo de financiamiento del gasto público, y el gasto público no se financia a sí mismo. Esto es ridículo. No sé si está clara la postura. Re clara, y para que quede claro del asiento contable, doy la explicación que yo hago del sector privado. Vamos a suponer que el Estado tiene que pagarle a una persona 200 pesos, vamos a buscar un número, y descontado ganancias le da 160.
En realidad, nunca esos 40 diferencias salieron del Estado. Siempre Exacto. Se lo dieron. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de ser Estado, soy José Kiosco? Si soy José Kiosco, tengo un empleado al que le tengo que pagar 200 pesos, igual que el Estado. Lo que pasa es que el Estado le va a dar 160, pero yo le voy a dar a esa persona 160, pero los otros 40 no los uso para financiarme yo, no me los meto en el bolsillo, porque si no voy preso, soy agente de retención, claro. Se lo tengo que dar al Estado. Esa es la diferencia. Exacto. Que la gente no entiende y que hay que explicársela. Es que el impuesto a las ganancias tiene que ver con la producción y la rentabilidad. Exacto. El empleado público no produce y no genera rentabilidad. Lo que recibe es un salario pagado por el presupuesto del Estado que se conforma con los impuestos que el Estado percibe, pero no que el Estado en un asiento contable dice te doy y te saco. Esto no tiene sentido. Claro, es un ingreso neto, porque, no bruto. Exacto. Entonces, ahora, digamos también, porque hay algunos amigos que me han dicho en estos días, bueno, no, pero lo que pasa es que en cualquier país del mundo se paga el impuesto a las ganancias. Error, porque además no tiene la carga impositiva brutal que tiene la Argentina. Pero además de eso, la ganancia que se paga es en la diferencia entre lo producido y lo consumido, que no es lo que pasa acá. Claro. Pero yendo ahora, antes no, de... Pero, sí. Perdón, pero además hay otra cuestión. Eso de que en todos lados del mundo se pague impuesto a las ganancias es una muy compleja por aquello que vos estás diciendo. No es igual la legislación en todos lados. Claro. Ni son iguales las situaciones institucionales en todos lados. Exactamente. Cuando la Constitución dice, porque lo que hay que entender es esto, si yo digo ahora, a pesar de esto del asiento contable, yo le quiero sacar a los empleados judiciales un 30% de lo que ganan, porque me parece que ganan mucho, ¿no es cierto? Ese es otro problema. Y ahí es donde aparece la Constitución y dice, no señor, usted los sueldos de jueces, o sean fiscales, no los puede disminuir de ninguna manera, son intangibles. Entonces, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con aquello que muy bien decía Cristina Camaño cuando habló esta madrugada sobre Graciela Camaño, perdón, Graciela Camaño. Que Graciela Camaño decía muy bien, acá lo que se quiso fue sacarle al poder político, que es el que tiene la caja, la facultad de apretar a los jueces y en este caso a los fiscales también, amenazándolos con modificar sus remuneraciones. Es decir, es una garantía para la gente y para la independencia judicial. Pero no lo pongamos en el marco del impuesto a las ganancias y en términos de equidad, porque eso es falso. Muy buena explicación. Muy buena explicación y te agradezco muchísimo, Luis. Espero que la próxima semana andes por acá. Bueno. Así no me dejan como a Sacristán solos en la madrugada. Un abrazo enorme. No estás solo, estás bastante acompañado, por lo que veo. Sí, lo tengo Horacio que lo hice trabajar hoy. Un fuerte abrazo, querido Luis. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.